Egun on guztioi, hasiko gara. Lehen puntua, 2021ko apilaren 21ko bilera akta onestea. ¿Alguna cuestión al acta? Nada. Pues aho batez, egun on. Bigarrena, udalari udak egoitzaren 2020 ekitaldiko urteko kontua igortzeko proposamena. Kontu orokorrean sartzearen ondareetako. Creo que todos los miembros de este Consejo Rector han recibido la documentación en el cual la propuesta de acuerdo es elevar al Ayuntamiento para su inclusión en la cuenta general las cuentas del presupuesto del ejercicio anterior y la cuenta anual del patrimonio del organismo autónomo 2020. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Y si no, como es una propuesta, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, EAJ. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Y abstenciones? El Grupo Popular, el Partido Popular, Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Hurrengoa, ordainketaren epeak betetzearen berri ematea. 21eko lehengo hiruhilekoa. También, como en el punto anterior, se ha recibido toda la documentación. El informe de tesorería concluye con que el 100% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales. Por tanto, el 0,0% corresponde a las facturas abonadas fuera de plazo. El 100% de las facturas abonadas en plazo habían sido aprobadas dentro del plazo de 30 días desde su fecha de registro. Y el periodo medio de pago para la residencia en el periodo considerado se ha situado en 8,52 días, 6,21 días y 10,46 días los meses de enero, febrero y marzo respectivamente. Y el periodo medio de pago global del primer trimestre del 2021 se ha situado en 8,52 días, inferiores, por tanto, a los 30 días establecidos como límite máximo. Si no hay ninguna cuestión, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Hilabete hauetako errolda aldaketen berri ematea, maiatza. Con respecto al padrón de mayo, decir que en la vivienda comunitaria durante este mes de mayo, bueno, lo que llevamos, del mes de mayo, ha habido una baja porque ha habido una persona usuaria de la vivienda comunitaria que se ha trasladado a un apartamento tutelado. Con respecto al servicio de atención diurna, hemos tenido una baja también porque esta persona ha sido trasladada a un servicio ya de residencia. Por lo tanto, hemos tenido dos bajas y en la vivienda comunitaria tenemos una persona menos que el mes pasado, es decir, 11, y en la atención diurna tenemos 9. Sí, lo que quería trasladar es que a partir de ahora, y como luego hablaremos en el punto de información general del área, viendo pues que la situación está cambiando, vamos a plantear que el servicio de atención diurna lo podamos abrir ya al 100%, frente a ahora que teníamos unas plazas ahí que no estábamos abriendo para ver cómo evolucionaba la pandemia. Lo abriremos al 100% y la vivienda comunitaria vamos a esperar todavía unos días para ver si en su caso cómo evoluciona la pandemia y para ver si en su caso vamos esas dos plazas que teníamos ahí para poder sectorizar mejor la vivienda comunitaria, también las sacamos para que puedan ser usadas. Con respecto a las plazas que tenemos conveniadas, decir que en este caso ha fallecido una persona y por lo tanto hay una persona menos, hay una baja.
No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra cuestión. Pues nada, hurrengoa. Presidentearen 108/2021 ebazpenaren berri ematea, kreditu gehigarriari buruzkoa. Todos tenéis también la documentación. En esta ocasión lo que traemos es una dación de cuenta de la aprobación de un crédito adicional que se ha realizado por importe de 156.728,79 euros para realizar los siguientes gastos que os aparecen desglosados, que son para reparación de enchufes en habitaciones, 5.000 euros, más o menos, obra de adecuación del hall principal y acceso desde el jardín, que es una cantidad importante, son algo más de 142.000 euros y que luego explicaré en el siguiente punto del orden del día. Y luego un suministro de estanterías de 8.000 euros. Si no hay ninguna pregunta, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Información orokorra. En este caso, la primera parte de esa información general es la información como venimos haciendo en los últimos consejos rectores y ya desde todo el 2020, es la situación de la residencia en esta situación de COVID-19. Decir que en cuanto a personas usuarias, ninguna persona usuaria desde el anterior Consejo Rector a este ha tenido o ha dado positivo. Sí que os quiero trasladar que de forma preventiva la semana pasada se realizaron unos PCRs preventivos a residentes y ninguno de las personas no vacunadas dio positivo. Con respecto al personal, tampoco hemos tenido ninguna incidencia de positivos. Sí decir, un poco unido a esto, que hay un protocolo de 12 de mayo que se va a ir poniendo en marcha, en el cual lo que se traslada por parte sobre todo de Diputación es que aquellas personas no vacunadas, tanto personal, trabajadores y trabajadoras de la residencia, como aquellas personas usuarias que salgan habitualmente y que no estén vacunados, se vayan a realizar de forma preventiva una PCR semanal. Se está viendo cómo se va a ir organizando esto y demás. Todavía esto es muy, muy reciente y estamos trabajando en ello. Pero que sepáis que el preventivo de residentes en principio ha dado negativo. Y luego recordar también la orden foral de 14 de mayo, esta orden foral que ha entrado en vigor el lunes, deroga la normativa anterior que existía, la orden foral o las órdenes forales anteriores que existían en materia de visitas y de salidas. Actualmente lo que se pretende, y así lo recoge la propia orden foral, en la medida que la pandemia y la situación de pandemia va cambiando y sobre todo que es un grupo en el que están vacunados mayoritariamente las personas usuarias o trabajadoras de la residencia, aunque no lo estén todas, lo que se pretende es ir flexibilizando las medidas. De ahí que esa orden foral determina que las visitas van a seguir con normalidad y al menos se realicen 3 visitas a la semana. Ya recoge la propia orden pues cómo tiene que estar sectorizado, dónde pueden entrar, no pueden entrar, en qué condiciones se tienen que realizar las visitas. Y en esos parámetros ya veníamos trabajando porque no hay grandes cambios, ya veníamos trabajando desde hace varios meses y seguiremos con ellas. Y por otro lado, lo que antes existía un cierto límite a las salidas, ahora ya no existen esos límites a las salidas y con una serie de medidas, vamos a decir, con un protocolo COVID de medidas, pues también continuamos y así se está ya implementado, no se limitan de ninguna forma y por lo tanto en eso estamos trabajando. No sé si hay alguna cuestión con respecto a la situación de COVID. Sí, Alicia. Sí, yo quería preguntar con respecto a las entradas, si está contemplada la entrada de voluntarios que suelen visitar a residentes.
No, en principio, si no me corrige Arantxa, no. En principio lo que está establecido es el sistema de visitas, como estaba recogido, se amplía un poquito más según esta nueva orden, pero los voluntarios de momento no están llegando a nuestra residencia, porque una de las cuestiones que plantea incluso la propia orden es que... vale. Un segundo, lo que te quería decir es que la propia orden ya determina cómo tienen que ser las visitas. Y de momento lo que te quería trasladar, antes de que me corrijas, si no, Arantxa, si estoy equivocada, es que ni siquiera las visitas pueden entrar al interior o a la parte común o a las habitaciones de los propios residentes, sino que todavía se realizan esas visitas en los lugares que, como bien sabéis, teníamos adecuados al respecto. No sé si estoy equivocada, Arantxa, o querías matizar algo más. Simplemente por matizar, sí que están acudiendo voluntarios, pero para pasear con los residentes. O sea, la actividad que están haciendo es fuera de la residencia, no como antes, que entraban también a las unidades y demás. Lo que ha dicho Kelche es correcto, pero esa matización. Vale, no sé si hay alguna otra cuestión. Bye, Paula. Bueno, nada, una pequeña duda. Lo de las personas que no están vacunadas, ¿es simplemente porque han elegido que no han querido ser vacunadas o hay algún otro tipo de motivo que pueda ser explicado? Digo, por el peligro que pueda suponer para el resto, claro. Pues creo que eso lo hemos explicado en anteriores consejos rectores, en el anterior y en el anterior por lo menos. Las personas que no están vacunadas, si distingo entre las personas residentes, es porque o no pueden por sus patologías o por su recomendación, vamos a decir, médica, o porque no han querido vacunarse. Y con respecto a los trabajadores, sabemos que hay un grupo, bueno, en este caso son trabajadoras. Las trabajadoras que no se han vacunado, nosotros sabemos que no se han vacunado y el motivo pues puede ser variado, porque en algunas lo han verbalizado, algunas que no han querido, otras porque hayan podido tener algún tipo de recomendación médica en contra. Vale, gracias. Por aclarar, no quería levantar ninguna suspicacia, simplemente que en los anteriores consejos rectores, cuando esto se ha comentado, es cierto que se ha ido dando información, pero siempre había parte de, por ejemplo, la plantilla que quedaba todavía por vacunar porque bien estaban de baja, estaban de vacaciones, bueno, había diferentes circunstancias y ahora que entiendo que ya se ha ido incorporando poco a poco el resto de la plantilla, viendo que todavía hay personas que no están vacunadas, simplemente me interesaba por esas personas. Entonces, bueno, viendo que más o menos es las mismas razones y que son los que menos, la menor cantidad, pues bueno, simplemente era esa pregunta. Gracias. Hombre, lo que quiero matizar, como ya lo dije en otros, que no hay ninguna persona, dicho de otra forma, en la residencia que no esté vacunada porque no se le ha ofrecido la posibilidad de vacunarse. Eso es lo que quiero trasladar. Todo el mundo, y es más, cuando se van incorporando o de bajas o de vacaciones, como ha sido, se les ha gestionado inmediatamente, si así lo querían, su vacunación. O sea, quiero decir que es por alguno de los dos motivos, pero no porque el sistema no haya funcionado para su vacunación. Vale, pues si no hay ninguna cuestión más con respecto a esta parte de información, pasaríamos al siguiente, que es un poco las obras de acceso, entrada principal y planta baja. Hacía mención en el punto anterior a esos 142.000 y pico euros que están destinados a acometer, o ese crédito adicional al que se ha aprobado, para acometer una serie de obras. Cuando tengamos más información concreta y tal, como no puede ser de otra manera, aunque resulte pedante decirlo, lo compartiremos con este Consejo Rector, pero se está trabajando en ello. Pero bueno, lo que sí quería trasladaros es en qué consiste ese dinero que acabamos de dar cuenta, porque es una cantidad importante, como decía. Fundamentalmente son como dos zonas de obra. Lo que queremos acometer serían las obras del hall principal. En esta situación de pandemia ha surgido la necesidad de reubicar la recepción de la residencia, así como de aprovechar de una forma más eficiente
el espacio que nos proporciona la capilla, que aunque ya no solamente era capilla, sino que también se podía utilizar como una sala pues, para múltiples tareas que se podían realizar, intentamos poner allí o ampliar más el espacio de visitas, ya sabéis las medidas que tienen COVID de distancias y demás. Y entonces esa eran las dos grandes cuestiones que teníamos. En la recepción se plantea reubicar la recepción de la residencia para poder lograr un mayor control de las personas que acceden a la misma. Hasta ahora, como bien sabéis, no se puede acceder. Tenemos puesto como una especie de cordón para que se vea que no se puede acceder a las zonas, vamos a decir, privadas de esa casa donde viven nuestros y nuestras residentes, pero cuando estas medidas vayan desapareciendo hay que buscar una mayor funcionalidad, fundamentalmente porque hay que mantener, y porque así lo dice el decreto del Gobierno vasco, un control y un registro de entradas y de salidas de la residencia. Tal y como la tenemos actualmente ubicada, no es muy funcional, entonces planteamos cambiar la posición para que nos hagáis una idea, ponerla un poco más al frente, hacia el ventanal, la parte que hoy en día sería de recepción para que quede más para trabajo administrativo, y hay que colocar una recepción que nos permita realizar ese control y ese registro de entradas y salidas. Con lo que decía antes con respecto a la capilla, pues también lo que vamos a acometer es unas obras que permitan eliminar el eco. Cuando intentamos poner allí a las visitas, el tipo de capilla por la construcción que tiene, bueno, son cuestiones técnicas que se me escapan un poco, pero bueno, tiene mucho eco, y sobre todo para personas de cierta edad que tienen problemas auditivos y demás, pues plantea problemas. Lo que pretendemos es, con esa intervención, es disminuir el eco y además pintarla y también cambiar el suelo para que pueda ser utilizado de una forma pues más eficiente. Ese espacio que si no pues lo estamos en cierta manera desaprovechando. Y por último, la otra obra que se va a acometer también es el acceso por la planta baja. Os acordaréis cuando vimos y cuando estuvimos en la inauguración del acceso de los nuevos ascensores que nos unen y que hacen más accesible la residencia en comunicación con el metro, que ahora, cuando esa puerta, que actualmente está cerrada, pero cuando esa puerta nos pueda dar un acceso más directo a los ascensores, suponía, y se vio antes de toda la situación de pandemia, que mucha gente entraba ya por esa puerta y no entraba tanto por la puerta principal. Por lo tanto, tenemos que poner un sistema de cierre de puerta que sea una puerta automática que nos permita tener ese control de acceso también sobre esa puerta. Entonces, esas serían las tres obras que vamos a acometer con ese crédito adicional. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Bueno, pues cuando tengamos más el proyecto, pues ya lo compartiremos. Y con eso acabaríamos la información general y entraríamos en una pregunta que ha planteado, bueno, son varias preguntas, pero bueno, 2 bloques de preguntas que ha planteado Elkarrekin Podemos. Por lo tanto, Paula. Sí, voy leyendo una a una. Desde el Grupo Municipal Elkarrekin Getxo trasladamos a la presidenta de la Junta las siguientes cuestiones sobre el apartado de la residencia de la web municipal, que recoge diferentes formatos de participación dentro de este organismo autónomo. El 1. Buzones de quejas y sugerencias. En la web dice: se encuentran buzones en todas las plantas y pueden depositar en los mismos sus quejas y sugerencias. Preguntamos sobre esto. ¿Se emiten informes y se da respuesta a todas las quejas y sugerencias que se depositan en estos buzones? ¿Por qué no se informa periódicamente al Consejo Rector de las quejas y sugerencias que se reciben, sin decir quién las realiza, para ser conscientes de la opinión de las y los residentes y sus familiares? Pues sí, se emiten informes y a todas las quejas, informes si es necesario, y respuesta, por supuesto, a todas las quejas y a todas las sugerencias.
Nunca se ha solicitado informe a una cuestión concreta, una queja o una sugerencia, y normalmente los datos numéricos de las quejas que se hayan podido presentar pues se informan a través de la memoria anual y de la asamblea anual. Además, se audita anualmente el proceso de quejas y sugerencias en relación con la norma ISO de calidad. Vale, la siguiente es sobre la unidad de atención al usuario. Dice, es la unidad encargada de la recogida y tramitación de las quejas y sugerencias. Preguntamos, ¿quién compone dicha unidad? Y rogamos se tenga en cuenta el lenguaje inclusivo y no se hable solo de usuarios, sino también de usuarias. Pues la unidad la integra la trabajadora social de la residencia y efectivamente había un error, no se había utilizado un lenguaje inclusivo, y inmediatamente que recibimos esta cuestión se revisó y se modificó y se corrigió. Ahora ves, en lugar de usuario aparece persona usuaria. Vale, muchísimas gracias. La siguiente es sobre la reunión anual con residentes y familiares. Dice en la página, todos los años se convoca una asamblea a los residentes y familiares en la que acuden los diferentes profesionales que trabajan en el centro. Preguntamos, ¿en qué momento del año se suele celebrar esta reunión? Si se ha realizado ya la de este año 2021 y qué residentes y familiares suelen acudir y si existe un límite o una selección de estos asistentes. Pues la reunión se suele celebrar en diciembre. Evidentemente la del 2021 no se ha celebrado, no hemos llegado a diciembre, y es una asamblea abierta y como tal pues suelen asistir todas las personas usuarias y los familiares o representantes de esas personas usuarias que quieren, no hay ningún límite. Y luego acude el equipo técnico a la misma. Equipo técnico, una persona de cada una de las áreas que se considera. El equipo técnico que se considera habitual que acuda generalmente, y si no me corrige Arantxa, suele estar la gerente, la responsable, evidentemente, trabajadora social de la residencia y la coordinadora asistencial. Vale. El siguiente punto es sobre las encuestas. Arantxa quiere hacer Perdón, sí. También suelen estar representados el colectivo auxiliar de enfermería, suele estar también la animadora, sociocultural, el jefe de cocina, o sea que hay varios colectivos representados. Vale, muchas gracias. Entiendo que así podrán recoger más, o sea, que se hace con el ánimo de recoger, ¿no?, de cada una de esas personas todas las sugerencias. Vale. La siguiente, como decía, es de las encuestas de satisfacción. Dice la página, cada 2 años la residencia encarga a una empresa externa una encuesta de satisfacción que se realiza en persona a algunos residentes y telefónicamente a los familiares o allegados. Preguntamos, el mes pasado realizamos la pregunta sobre las encuestas de satisfacción y la presidenta nos dijo que no se había realizado ninguna. ¿Cuándo está previsto que se realice la siguiente? ¿Se ha publicado el resultado de la anterior encuesta en algún sitio? ¿Cuándo fue dicha encuesta y qué empresa la realizó? Pues la última encuesta de satisfacción fue realizada en el 2017, como se dice es bianual, se hizo a través de la empresa Kuma y se informó de los resultados en la asamblea anual con residentes y familiares de ese mismo año. Tocaría haber vuelto a realizarla en el 19, pero ese año se decidió no realizar la encuesta debido a que la Fundación de Cuidados Dignos iba a proceder a recoger determinada información necesaria para poder desarrollar su proyecto y se consideró que no era adecuado realizar la encuesta para no abrumar más a los residentes y a sus familiares con más cuestionarios, decidiéndose que se realizaría a principios del 2020. En la situación de pandemia en la que nos hemos encontrado inmersos todos en el 2020, pues se entendió que no era el momento propicio para empezar a realizar encuestas de satisfacción. Teníamos otras prioridades, como entendemos que todas y todos comprendemos, y por lo tanto no se realizó en el 2020. Este año, nuevamente, está previsto que se realice la encuesta de satisfacción, si la situación de la pandemia lo permite, que entendemos que tal y como vamos, pues será
será posible y lo haremos este año 2021. Vale, sobre las hojas de reclamaciones, habla de un foro consultivo de residentes y familiares y dice, este foro está constituido por personal técnico y político de la residencia, por representantes de familiares y por representantes de residentes. Preguntamos, ¿qué personal técnico y político acude a dicho foro? ¿Por qué nunca se ha informado sobre las reuniones de dicho foro en este Consejo Rector si se tratan aspectos de interés general para la mejora de la prestación del servicio? Y si hay algún reglamento que regule dicho foro. Luego hay 2 preguntas más, pero prefiero ir poco a poco. Bueno, pues el personal que lo compone es personal técnico y de manera habitual está la gerente, la responsable asistencial y la trabajadora social. No obstante, dependiendo de los temas que se vayan a tratar, pueden acudir también otra serie de profesionales. El personal que lo compone respecto al personal político está la presidenta de la residencia, la responsable asistencial y la trabajadora social. Con respecto a la información, el Consejo Rector siempre está informando de la existencia de ese foro desde su creación en el 2010. La presidenta de la residencia. También es así, y así se ha informado, que tenemos un acta, que se lo recuerde, de la última de información, el Consejo Rector siempre está informando en el acta de la última día de ese foro de su creación en el 2010. Y también es así, y así se ha informado, que tenemos un acta, que se lo recuerde, de la última vez que se ha realizado al respecto, y en el acta del 22 de mayo del 2018, el grupo municipal en el cual usted formaba parte de ese Consejo Rector en concreto, tal y como aparece recogido en el acta, pues preguntaron sobre esto mismo. Estas mismas preguntas que se plantean hoy las hicieron, no se puede decir que no se informaron en este Consejo Rector. Si se pregunta así, todos conocemos lo que hay y tan público es que está colgado en la página web. Por aclarar, desde el 2018 pensamos que iba a haber algo más de información. Ya sé que yo estaba allí, pero claro, si se reúne de manera habitual, pues pensamos que sí iba a hablar más de esto, pero vale. Vale, la siguiente pregunta sobre esto es ¿quién y cómo se elige a quienes acuden como representantes de residentes a dicho espacio? Y si deja este lugar para que quienes no acuden puedan contactar con los representantes que sí acuden para llevar sus quejas y sugerencias o reclamaciones. Y luego la última es que parece que se reúnen 3 veces al año. ¿Cuántas veces y cuándo se ha reunido este año 2021? Pues responder que cada unidad cuenta con una persona usuaria que representa a las personas usuarias que viven en dicha unidad. Y hay veces que no es fácil encontrar personas usuarias que estén dispuestas. Creo que todos y todas somos conscientes que dependiendo en qué unidad estemos hablando, pues la situación en la que se encuentran esas personas usuarias. En cualquier caso, como decía, una persona usuaria y asimismo cada unidad tiene también un representante de las familias, con lo cual lo compone el foro esos representantes, el de la 1, el de la 3, las unidades. Por otro lado, aclarar que en ese foro no se tratan casos particulares, sino que lo que se tratan son temas de interés general. Y no es que parece, sino que en principio el foro se reúne 3 veces al año. Volvemos a la misma situación que mencionaba antes. La situación en el 2020 fue más complicado el que se pudiera reunir 3 veces, pero sí que hubo una reunión y la última vez que se ha reunido ha sido el lunes 17 de mayo. Y está previsto que se vuelva a reunir antes de fin de año otras 2 veces, siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita. Vale, muchas gracias. Y la última pregunta, ya aparte de esto, es sobre el servicio de psicogeriatría y terapia ocupacional.
Preguntamos, dado que en el Pleno la presidenta de la residencia nos aseguró que contaba con el visto bueno del Servicio de Inspección y Control de Diputación Foral de Vizcaya, nos gustaría saber al respecto. ¿En qué fecha se hizo dicha consulta a la que se recibió la confirmación de que era viable a la hora de prescindir del servicio llamada terapia ocupacional como tal? ¿Y quién del Servicio de Inspección y Control dio ese visto bueno? Si fue un grupo técnico, una persona responsable técnica o política. Bueno, decir que lo que se ha consultado en varias ocasiones con los técnicos, repito, lo dije pero lo repito, con los técnicos del Servicio de Inspección y Control de la Diputación ha sido si el apartado ocupacional al que hace referencia el artículo 43 del Decreto del Gobierno Vasco 126/2019 de 30 de julio sobre centros residenciales para personas mayores se refiere exclusivamente a los y a las terapeutas ocupacionales. Y la respuesta recibida es que dicho apartado no es exclusivo a dichos profesionales. La respuesta que se dio ha sido, y porque digo que se ha hecho en varias ocasiones, ha sido que del momento no tenían cerrada la lista de profesionales que encajaría dentro de ese apartado, que están trabajando en ello, pero que en ningún caso se refiere exclusivamente a terapeutas ocupacionales. Exclusivamente a terapeutas ocupacionales. Es por ello que en ese apartado entrarían profesionales como los y las educadoras sociales. En ningún momento la Diputación ha intervenido para dar el visto bueno a la continuación o no del servicio de terapia. Esa decisión no le corresponde a la Diputación, sino a la residencia. Pero hecha la consulta y vista que cabe la posibilidad de que sea personal que no tenga ese perfil de terapeuta, es cuando se tomó la decisión y se llevó adelante y se ha consultado, repito, varias veces. ¿Alguna otra cuestión o pregunta al respecto? Pues si no hay nada más, pasaríamos al último punto, erreguak eta galderak. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta. Pues si no hay ninguna, damos por terminada la comisión. Eskerrik asko guztioi.